Hola, bienvenidos a este canal y a este programa. Yo soy Cristian. Yo soy Jesús. Y aquí veréis el otro lado de la moneda. Pregúntame cuál es la historia, cuando empezará el exilio, cuando el cuarto de siglo alcance, no ocurrió en un trance, alcance el cerbero de la oscuridad, avance por toda cristiandad al margen, quedarán secuelas en sus fauces. Otra realidad hace esperar grandes catástrofes, iniciación del culto a todos, verás como todo es dolor, el sentimiento es odio, En primer lugar, lo que queremos aclarar es que nosotros no somos titulados universitarios, ni poseemos ningún documento que pueda avalar la veracidad sobre la información que os vamos a dar. Simplemente somos gente curiosa que ha estado indagando y ha encontrado cierta información y queremos compartir con vosotros. Queríamos poner en conocimiento ciertas informaciones que creemos que son de vital importancia para la humanidad. El objetivo de este canal es meramente informativo. Posteriormente, nos gustaría crear un grupo de personas, una red de colaboración, una comunidad para cambiar el mundo partiendo de la base desde lo más bajo hasta la cima de la pirámide. Empecemos por cortar los hilos que nos manejan como si fuésemos marionetas y así poder ser dueños de nuestras propias vidas y nuestras propias libertades. Para poder ser libres, en primer lugar debemos de ser libres de pensamiento. Poder ser libres de pensamiento, lo primero que debemos saber es si somos libres ya de verdad o si no lo somos. Si somos personas normales o somos personas normales. ¿Qué es para nosotros la normalidad? Para nosotros, una persona normal, que hay que dejar claro que nosotros también somos personas normales, la definición de este canal sería una persona totalmente adoctrinada que solo sirve para el mantenimiento de este sistema opresor de vida humana. En este canal, principalmente, lo que queremos hacer es una línea temporal que vaya desde la actualidad hasta los tiempos más remotos del ser humano. Para llegar a la actualidad, pues haremos un repaso de la historia. Para ello, nos apoyaremos de la historia más oficial que podamos conseguir con los datos más objetivos y precisos que podamos ofreceros y a su vez utilizaremos la historia contada por Alexander Eleazar. Una historia totalmente alternativa a la que conocemos todos. Vamos con la historia. A día de hoy, en la actualidad, tenemos un sistema que está por encima de todos nosotros y cubre con su manto la globalidad terráquea. Todos estamos sujetos a ese sistema y todo el sistema nos mantiene, o eso nos quieren hacer creer. Pero para saber dónde estamos, podríamos echar la vista hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta aquí, el camino que hemos recorrido, para ser lo que somos hoy, que fuimos hace tiempo. En el libro que antes hemos mencionado, en el estudio de Alexander Eleazar, encontramos unas bases alternativas a las informaciones que tenemos actualmente y que nos dan una visión muy diferente de lo que conocemos nosotros como la historia que hemos estudiado en el colegio o en cualquier otro centro académico, ¿no? Esta visión es un poquito especial porque nos podríais llegar a entender con el tiempo, a pensar que es incluso una paranoia conspiranoica, ¿no? Pero aquí lo que nos gustaría es mostraros el material del que disponemos y que vosotros mismos juzguéis si queréis creeros esta versión o creéis que lo mejor es mantener la oficial. Nosotros os dotamos de las herramientas para que vosotros podáis contrastar las informaciones. Desde el día de hoy echamos la vista hacia atrás, vamos a iniciar un recorrido de miles de años hasta que encontremos un poquito de significado. El momento actual se está grabando en el mes de abril del 2020, no digo el día porque no sabemos exactamente qué día lo publicaremos, pero bueno, estamos en abril del 2020 y como podéis saber todos, estamos bajo arresto domiciliario, aunque lo llamamos confinamiento, aunque lo llamamos de muchas maneras, pero estamos bajo arresto domiciliario. Un arresto domiciliario ilegal que no ampara nuestra Constitución
base a unos parámetros bioquímicos o algunos parámetros de imagen, pero claro, no lo ves. El verlo y el ver, ¿no? La causa del fallecimiento ha sido probablemente el edema pulmonar o ha sido otra, ¿no? Lo tenemos, pues bueno, pues eso sí que nos daría. Yo, vamos, por supuesto, abriría la mano a que se pudieran hacer biopsias. Pero vamos a ver, doctor. Autopsias. Vamos a ver. A la 1:20, vamos a ver. Tú me estás diciendo, claro, estamos aprendiendo a cada minuto, que de Italia sí que hay un informe de 50 autopsias y que os ha servido en España. Sí. Pero en España no hacemos autopsias. En España no te puedo decir, Iker, si se hace o no se hace. Desde luego yo no he leído ningún informe español con 20, 25, 30, 100 autopsias. No lo hemos leído. Y el Ramón y Cajal no es una casa de socorro de un pueblo, te quiero decir, ¿no? O sea, es decir, es una institución en todo el país. Es un buen baremo para ver qué se hace y qué no se hace. Bien. ¿No tenemos acaso, habría que hablar con doctor Gaona, con doctor Cabrera, no tenemos herramientas? Hay algo que no entiendo, doctor, vamos a ver. Si por miedo infectivo no se hacen autopsias, pregunto como ignorante, si por miedo infectivo no se pueden hacer autopsias porque corre peligro el propio forense, se tiene miedo, digamos, a la emanación vírica de ese cuerpo. Y es más peligroso, sí. Entonces habría que hacerlo en unas determinadas condiciones de seguridad, y habría que preguntar a los anatomopatólogos si ellos creen que es seguro hacerlo. Yo creo que con un traje de bioseguridad se podría hacer perfectamente. Es lo que te quiero decir. Desde mi ignorancia, repito, y te agradezco la aclaración, porque yo puedo estar equivocado, es si en Italia lo han hecho, qué medidas se han tomado en Italia, porque ha dado un resultado importante para los galenos de otro país. El otro día hablaba con un amigo mío, Julio, que es el jefe de servicio de microbiología de La Paz. Un gran abrazo a Julio porque es un crack. Y me decía un poco, además yo tenía muchas preguntas de los test, ¿no? Que bueno, esto cómo puede ser, ¿y esto cuánto dura? Y esto la sensibilidad, la especificidad, cosas muy técnicas. Y fíjate, me decía una cosa muy curiosa, y es que los test de las PCRs estaban dando positivos a muestras congeladas de 2017. Claro, tiene su explicación, Tiene su explicación. Hay coronavirus humanos que no son que no son el SARS-CoV-2, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Y efectivamente hay PCRs que salen positivas a otro tipo de coronavirus, porque imagínate, nosotros lo que buscamos con la PCR es un trozo de ARN, pero es que ese trozo de ARN puede ser igual que de otro coronavirus, porque son de la misma familia. Entonces hay PCRs que salen positivas, que la gente me entienda, ¿no? Es una cosa muy rara, pero que fíjate que les estaban dando positivas PCRs, pruebas con muestras de hace años, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí puede haber sensibilidad cruzada, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que, por ejemplo, con las IgMs, habría que ver qué especificidad tienen las IgMs frente al COVID-2, frente a otros coronavirus. Yo creo que sí distinguen, Pero bueno, es que también en tema de pruebas estamos un poco faltos de evidencias, ¿no? Parece que la sensibilidad, la especificidad son cosas muy importantes. Y preguntando mucho también, y se está hablando últimamente de molestias estomacales y molestias en el estómago en concreto, que luego tuvo que ver con COVID. ¿Se sabe? Se sabe que puede pasar, pero por ejemplo, cualquier síndrome cualquier estrés, sabes que puede afectar. Entonces, que la gente tampoco decir que claro, y es que mira, me duele el estómago ya, pero es que claro, la gente está sin trabajar, sin ganar dinero, encerrados en todo esto, crea un estrés, ¿no? Una de las cosas que salió de la pandemia del 18 fue una severa depresión de Europa en los 5 o 6 años siguientes, ¿no? Vamos a necesitar mucho músculo para seguir este tipo de pacientes, y lo que nos vamos a encontrar ahora, que es un terreno desconocido, ¿no? Probablemente depresiones, síntomas psiquiátricos vamos a tener porque es normal, ¿no? O sea, ha sido una tragedia, ¿no? Te puedo decir que hay gente que ha perdido a su padre y a su madre en una semana. Bueno, sí, a raíz de lo que estaba contando el doctor sobre que las urgencias han estado completamente llenas, hay una fotografía que me mandaban de unas urgencias de hace 2 días completamente vacías. Esto puede ser verdad porque no casa
lo que de repente están colapsados y de repente no hay nadie en esas salas de ¿En algún lugar urgencias. esas fotos? Sí, era una fotografía, no voy a decir hospital, pero de Madrid. De Madrid. De un hospital de Sí, Madrid. vamos a ver. Se ha notado mucho los últimos días. Ya. ¿Qué pasa? Todo, Cuando ahora va viniendo menos gente, podemos empezar a reconfigurar circuitos. Podemos empezar a decir, oye, volvemos otra vez a hacer esta zona limpia. Es verdad que últimamente estamos viendo ya patologías ya conocidas. Que fíjate qué curioso, ¿no? Que no veíamos ictus, no veíamos infartos. ¿Y dónde están los infartos? ¿Dónde están los ictus? ¿Qué pasa? Que la gente no tiene ictus, no tiene infartos. La gente ha aguantado mucho en casa. Ha aguantado mucho en casa. Y Por se el está viendo miedo ahora- de ir al hospital, claro. Efectivamente. Doctor José Cabrera Forneiro, médico forense y diplomado en salud pública. Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, cifras oficiales, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir, demostrar, explorar, analizar las razones últimas por las que el virus mata y cómo mata. Razones que servirían, por supuesto, para establecer estrategias terapéuticas en las personas que aún están luchando con la enfermedad. A fecha de hoy, no entendemos cómo es posible que no haya un grupo de investigación que, avalado por los gestores políticos, lógicamente, practique determinadas autopsias con carácter aleatorio en distintos grupos de edad para analizar órgano a órgano, tejido a tejido y lugar a lugar las causas fisiopatológicas últimas por las que el virus actúa como actúa. Cuando todo esto pase, si no se remedia esta carencia de investigación en forma de autopsias, nunca sabremos, en realidad, qué es lo que pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Lamentable situación que hoy debería solucionarse. Buenos días y buena suerte a nuestros compañeros sanitarios. Ya sé que aplaudes todos los días a las 8 de la tarde para darle gracias a nuestro sistema sanitario y por ende a nuestro sistema de gobierno, pero hay que dejar las cosas claras y tener en la mente que estás en tu casa de forma ilegal y podríamos decir incluso voluntaria, porque no te pueden obligar ahora mismo a lo que está pasando. Con ello no queremos decir que nadie salga a la calle ni que se tome la justicia por su mano, porque puede tener serios problemas debido a que actualmente en esta ley, en este estado de alarma, las multas que están poniendo no son precisas al estado de alarma y no puedes hacer nada contra ellas porque simplemente te están multando por desobediencia civil, lo que popularmente se conoce como la ley Mordaza. La gente está criticando mucho al gobierno y en realidad el gobierno habría que darles de verdad los aplausos a las 8 porque ha hecho una genialidad. Ha encerrado a más de 40 millones de personas en su casa, pero los han cerrado brutalmente porque están poniendo multas que algunas son que insultan a la inteligencia directamente. Gente que en pueblos pequeños no puede ir a cuidar su huerto. Gente que es multada por ir a comprar el pan porque el policía de ese momento ha decidido que es mejor comprar el pan para toda la semana y que no puedes bajar a por el pan. Aunque ese tipo de decisiones no le competen al policía, que el policía no queremos tampoco decir que la policía está haciendo un mal trabajo porque es su trabajo, ¿vale? Pero no podemos dejar que alguien como un policía normal y corriente decida hasta dónde puedes salir y hasta dónde no. Y qué tipo de conductas
no son cívicas en el momento de alarma. Tu paga sirve, solo sirve para servirte. La calle un buffet libre, que empiezan los suicidios. Policía triste, sin puta reunión triste, se pega un tiro de servicio. Pues mira qué alegría, yo lo firmaría. Sería como una orgía con Dios así amor. Debemos de conocer la historia. Yo creo que es algo que siempre nos repiten que debemos de conocer, ¿no? Conocer la historia. Pero ¿qué ocurre si nuestros conocimientos históricos están sesgados, están desvirtuados y están prefijados con el único sentido de poder dominarte y poder explicar de una manera que te pueda agradar la esclavitud en la que hoy vives? El Estado es un ente generalmente tiránico que suele abusar de su autoridad en España. Yo no es al Estado, para quien lo conservo para la sociedad, para los españoles, que es algo muy diferente para mí. Por los españoles podría darlo todo, hasta la vida. Por el Estado, absolutamente nada. Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue declarada heredera universal por sentencia judicial, pasando a ser la jefa de las casas de Medina Sidonia, Los Vélez, Villafranca y Niebla. Apenas tiene 20 años, está huérfana de padre y madre, tiene un hijo, otro en camino y media docena de títulos. Ese archivo estaba en un guardamuebles que yo no había visto por dentro y me encontré un túnel sin ventanas, con una humedad impresionante y un montón de papeles ingente. Y empezamos a transportarlo con una camioneta alquilada, 2 meses y pico. Marcada por la ruptura matrimonial de sus padres en 1962, tras la que la duquesa se embarcó en un activismo político contrario al régimen de Franco, que la acabaría conduciendo a ingresar en prisión en 1969 y posteriormente al exilio en Francia. Se empapa de legajos que hablan de viajes españoles a América anteriores a Colón. Publica libros de historia, investigando entre los documentos rescatados del archivo histórico, descubre que el origen de su propia casa, allá por el siglo XIII, tiene tintes insospechados. El segundo conde de Niebla tuvo serios problemas, el primero también. Eran conversos, y los conversos nunca estuvieron bien vistos de la monarquía castellana, leonesa. Además de conversos, pues el primer duque tuvo unos serios problemas matrimoniales, no tuvo hijos con su mujer, le heredó un hijo natural de una Isabel de Fonseca, de origen extraño, ¿no? Estaba evidentemente mal visto, nunca hubiese podido entrar en la Orden de Santiago, por ejemplo, y luego fueron erasmistas. Durante más de 5 décadas va descubriendo más y más legajos, documentos en clave sin descifrar, tratados de botánica, toda la correspondencia de los duques, hasta que en 1978 decide que aquello, palacio y archivo, han de tener un valedor público que administre semejante tesoro. Bueno, mientras fue no me hicieron ningún caso. Me puse a catalogar horas, mirando cada papelito y tal. Y cuando ya estaba bastante catálogo, cuando ya estaba terminado, pues empiezan a querérselo llevar, concretamente a Tavera. Tavera es un cementerio de archivos. Se han llevado el de la Casa de Osuna, que estaba perfectamente bien catalogado en el Histórico Nacional, donde lo llevaron los acreedores del Duque de Osuna, entre ellos mi abuelo Gabriel Maura, porque por Banesto pertenecía al grupo de acreedores, y ahora pues dicen que no estaba catalogado, y ahora en Tavera es dificilísimo entrar. Tavera es un cementerio de la historia, y claro, yo no podía consentir que algo en que se están haciendo actualmente 20 tesis, que hoy se ha iniciado otra tesis, algo que está sirviendo a la sociedad para conocer nuestro pasado y, como digo siempre, entender nuestro presente, vaya a un cementerio y no sirva a nadie. Y también comentaba usted, duquesa, que es mucho más sencillo hacer un archivo pues fácil que hacer un archivo documentado, ¿no? Bueno, hacer un libro, historia. yo diría un libro de hacer historia. Sí. Sí, es mucho más fácil recoger lo que dijo fulanito, que se lo inventó en el siglo XVIII. Los inventos empiezan en el 17, bueno, siempre ha habido inventos, en el 17 descarga. Recogerlo, irlo repitiendo
aplicando el principio de que basta repetir muchas veces una mentira para que sea verdad, lo cual no es cierto, sigue siendo mentira, ¿verdad? Y que meterse en unos papeles, primero tienen problemas de caligrafía, la letra es difícil, hay que saber leer letras, yo ya me las leo todas de punta a punta, no me queda más remedio. Hay que saber leer la letra, el castellano no, el castellano es prácticamente el mismo que ahora, solamente pues hay nombres de cosas que como el objeto desapareció, pues desapareció el nombre. Entonces con ayuda de diccionarios antiguos y otros se encuentra. Pues es mucho más fácil esto, recoger los datos de otros, repetirlos, ya es mucho más cómodo, porque esa historia no tiene censura, pero la historia documentada sí tiene censura. Y no solo en España. Vamos a hacer un repaso por la historia de España. Por la historia de España y por la historia de la humanidad en definitiva. La historia oficial deja demasiadas lagunas y deja demasiados cabos sueltos que nos van uniendo de una forma, ¿cómo podríamos decir? Artificial. Nos van uniendo de una forma artificial para que ellos mismos puedan explicar la realidad actual y por la que tragamos todos. Queremos ir haciendo un repaso de la historia en línea descendente. Queremos hacer una visión de la historia que pueda explicar de otra manera la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, una visión alternativa. Nos vamos a valer de la obra de Alexander Eleazar, el cual empezaremos a contar un poquito de lo que ello conlleva. Para el resto de los normales, Alexander Eleazar es un total desconocido. Poco a poco iremos comentando diferentes aspectos de su obra. Para ello, nos ayudaremos de la historia oficial y de la historia ofrecida por Alexander Eleazar. Una comparación para que nosotros y los que nos puedan ver lleguen a sacar sus propias conclusiones a base de contrastar diferentes formatos. ¿Por qué queremos utilizar la historia de Alexander Eleazar? Actualmente la división del ser humano entre sus iguales es más que evidente. Estamos todos divididos en ideologías, estamos todos divididos en corrientes de progreso distintos, estamos divididos completamente en todo. Y para ello creemos que esta historia puede hacer de nexo de unión entre pueblos. El objetivo principal, como ya hemos dicho, es el de poder crear una red de personas que trabajen por un bien común. Para saber lo que es un bien común, también haremos una pequeña recopilación de lo que es una convivencia común, porque actualmente lo común está siendo distorsionado por la visión comunista, una visión que degrada al ser humano a la condición pues simplemente de un trabajador esclavo del Estado y que no lleva a la liberación de él. La masa o un borrego. Claro. El Estado, para nosotros, es un gran opresor en cualquiera de sus distintas variantes. Da igual que sea un Estado ultracapitalista o que sea un Estado ultracomunista. Siempre tus derechos y tus obligaciones van a estar dictadas por lo alto de la pirámide. Castilla en el siglo XVI básicamente es propiedad comunal. Comunal estricta, comunal familiar, hay muchas variantes. Luego todo esto, ¿no? que son muy interesantes. Entonces, bueno, nos encontramos con dificultades historiográficas importantes que vamos resolviendo como podemos. Pero nada de esto aparece en la Segunda República. Claro, a mí en principio me mosqueaba y luego me indignaba. Porque realmente, ¿qué sucede? ¿Por qué hay guerra civil? ¿Por qué está la guerra civil? Es una pregunta que se sigue sin contestar. Mueren 450.000 personas, marca la historia del siglo XX, viene el franquismo, 40 años de franquismo, todo. Pero ¿por qué?
¿Cuál es el acontecimiento? Entonces la versión que se da es una versión de la historia politiquera, que el partido tal hace esto, que el partido cual hace lo otro, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? A mí los partidos políticos no me importan nada, son superestructuras vacías, no valen para nada y nunca valdrán para nada. Y quien crea en partidos políticos, pues simplemente le falta un tornillo. A mí lo que me interesa es la gente de la calle, la gente normal, lo que hace o deja de hacer la gente de la calle, ya está. Y entonces eso es lo decisivo, porque la historia la hace la gente, la hace el pueblo, se llame como se llame. Entonces hay un dato en la Segunda República que nadie considera, que es: se presentan 9.000 demandas de devolución del comunal en un organismo que crea en Madrid el gobierno del Frente Popular para que la gente lleve de su pueblo. Pues nosotros queremos que nos devuelvan tal comunal. Vale, pues hacer un escrito, como se decía entonces, un escrito de demanda, y lo venís aquí, 2 o 3 de vuestro pueblo, lo firmáis y dejáis ahí el papelito. Entonces son 9.000 demandas. Teniendo en cuenta que en la época había 10.000 municipios, significa que casi cada municipio presenta una demanda de devolución del comunal. Habría que entrar en esa documentación para saber si lo que pretendían era que se le devolvieran todas las tierras comunales o solo una parte, si las tierras incluían también los bienes artesanales o no, porque el comunal incluía una gran cantidad de bienes artesanales, prácticamente el 80% de las fraguas, de los molinos, todo esto, de las máquinas de agua de la época eran comunales. En los territorios de la península ibérica, el 80%. Lo que encontramos en la primavera del 36 es un rechazo de lo que había sido la privatización del comunal desde la ley de 1855. Durante años el Estado lo había ido haciendo y los vecinos aquí, acá y allá se habían ido resistiendo como podían, pero por razones que todavía hay que investigar, en la primavera todo eso explota. Estaba a recuperar el comunal. Todo esto se ha interpretado de una manera de lo más vil y miserable, como si la gente quisiera parcelar la tierra y quedarse con un trozo y tal, ¿no? Que no era eso. La gente no quería parcelar su tierra, la gente quería recuperar una manera de vida, un estilo de relacionar, una forma de familia que era la familia extensa, un mundo comunal que estaba desapareciendo por la presión del capitalismo, de la propiedad privada, de la introducción de la maquinaria. Querían vivir como habían vivido siempre, de una manera colectivista, porque lo que era colectivista básicamente era el modo de vida, no solamente la producción económica, y esto es muy importante. Entonces, cuando el conflicto había llegado ya a un grado extremo, el Estado se da cuenta que estaba perdiendo el control sobre amplias zonas del territorio. Es decir, la Guardia Civil ya no se atrevía a entrar, más bien estaba a la defensiva en los cuartelillos, no podían cobrar los impuestos, no podían mantener la escuela, porque la gente también entró en conflicto con la escuela, con lo que allí se enseñaba y tal. Hay un conflicto abierto, hay una recuperación del autogobierno tal como es descrito en los libros de Basber para el siglo XVI. Hay un intento de crear una sociedad colectivista y comunal. No se levantan actas, pero por lo que sabemos, la condición que ponen los generales es la siguiente: si la Guardia Civil resulta desbordada, en ese caso tiene que intervenir el ejército. Es de sentido común, ¿no? Porque el fundamento del poder terrateniente, burgués y del poder del Estado en el mundo rural, que entonces era el 60-70% de la población, es la Guardia Civil. Esto es así, entonces es de sentido común que en el momento en que se vea que la Guardia Civil flaquea, porque ya no puede imponer el orden, porque ya no son respetados, porque no se atreven ni a salir de los cuartelillos, entonces se tiene que intervenir. ¿De qué? Había una revolución popular en marcha, sencillamente. Entonces hay un choque con el Estado que avanza y el ejército interviene no para reprimir a una izquierda que inicialmente no pintaba nada, sino precisamente para meter en cintura a toda esta gente. Pero claro, en la insurgencia popular hay un problema. No había un proyecto estratégico, no lo había. Es decir, lo que había era montones de choques en barrios, en pueblos, contra las fuerzas represivas, pero no había una voluntad de revertir el orden constituido y volver a crear una sociedad comunal como la que había habido. Eso no existió. Es decir, se quedaron en un terreno de nadie y que obligaron al ejército a intervenir, porque el ejército vio que se estaba desbordando las condiciones, pero ellos no tenían una actitud ofensiva, no hubo una estrategia y no hubo una planificación. Entonces los 2 primeros meses de la guerra pues son este caos. Luego los partidos políticos inmediatamente empiezan a entrar, empiezan a enfrentar unos con otros, a plantear cosas absurdas y tal, y bueno, pues lo que se llama la revolución de la península ibérica pues dura 4 o 5 meses. Ya en noviembre, pues en una zona los franquistas
Afganistán y en otras los republicanos habían metido en cintura a la gente, había habido, muchas matanzas, ¿no? Es que los gobiernos no mandan, los gobiernos no tienen ninguna autoridad, ¿no? Quienes mandan realmente son los poderes fácticos, la expresión poderes fácticos es la esencia. O sea, esto ya, incluso hoy se han publicado libros en Estados Unidos diciéndolo, no manda a Trump como la gente piensa, Trump es un títere, un payaso que han puesto ahí, ni manda a Pedro Sánchez, ni manda a Bosch, no manda a nadie, esa gente son títeres, son marionetas. Luego están los poderes fácticos, que son los que toman las decisiones fundamentales, ¿no? El poder fáctico por excelencia es el ejército, en todas partes. Eso aquí y en todas partes. El poder en Estados Unidos lo tiene el Pentágono que es el Ministerio de Defensa, ¿no? Luego están los poderes complementarios, que son el poder económico, el poder fiscal, que es un aparato de Estado, básicamente un ejército, una policía, un poder fiscal y un poder funcionarial, ya está. Cuando hay eso hay un Estado. Y luego un aparato de adoctrinamiento para contarle a la gente lo que quieran para engañar a la gente y tal, ¿no? Entonces esos son los poderes reales. Luego se crea una ficción por la cual la gente cree que votando a este y al otro tienen alguna función, ¿no? Te das cuenta que la decisión de poner al Frente Popular la toma de facto el ejército, como en el año 31 es el ejército quien decide establecer la Segunda República. En el año 31 está demostradísimo, incluso bastantes libros lo admiten, que fue una decisión, el ejército decide quitarse de encima al rey Alfonso XIII e imponer la república. Cuando la gente sale por ahí aplaudiendo la Segunda República, está aplaudiendo un poder militar. Esto es la izquierda que padecemos, una izquierda militarista. O sea, y en el Frente Popular sucede lo mismo. Pero ellos esperan, el ejército espera que la demagogia de los partidos de izquierda calme a la gente. Cuando llega mayo y ven que no, entonces dicen, no queda más remedio que intervenir. Pero luego hay un proceso muy complejo en el terreno internacional, que es la lucha entre los dos bloques de poder en Europa. Y entonces el aparato de poder español se divide. Unos están con las potencias nazifascistas y el otros con las democráticas, por así decirlo. Fue que va a haber una guerra y tal. Entonces hay una quiebra en el aparato estatal. Si no hubiera funcionado perfectamente, ¿no? Pero, la explicación de la historia a partir de los poderes fácticos es un hecho, la única manera de entenderlo. Debemos de empezar a escuchar otras versiones y otras opiniones que pueden estar equivocadas o acertadas, pero creemos y entendemos que hay cierta base que debe de ser estudiada por cualquier persona y que debe ser analizada para que podamos tener amplitud de miras y sepamos afrontar la realidad. Empezar a comentar un poquito. Alexander Eleazar, 1985, una publicación y un libro olvidado. ¿Por qué? Claro, el vídeo, por una de las cosas que hemos dicho nosotros, que no somos expertos y queremos dejarlo claro, aunque pueda ser algo que vaya en nuestra contra, porque al no tener ninguna titulación va en contra de que tú recibas esta información, a Alexander Eleazar le pasó más o menos lo mismo. Él publicó su obra y fue ignorada por el conjunto de historiadores y arqueólogos y demás estamentos oficiales que se dedican a la historia antigua, y simplemente pues no se le hizo caso cuando el objetivo principal de Alexander Eleazar era que su obra pudiera ser contrastada. Aquí me gustaría lanzar una pregunta reflexión. Podría haber dos posibilidades. Una, ignoraron la obra porque lo creían las locuras de un hombre que se había inventado una fantasía, o dos, sabían algo que él también sabía y les daba miedo mostrarlo al mundo porque no quieren que se sepa. Una reflexión que lanzo para cualquiera que ve el vídeo que pueda pensar un poquito también. Sobre esa reflexión, yo quisiera decir que hay muchísima gente, a lo mejor quizá no tanta, que sí que conoce estas informaciones y que la disgrega por películas, la disgrega por novelas, a lo que cualquier persona que pueda ver algo en esas películas y que desde aquí queramos decir que en esas películas sale tal cosa,
pues ya simplemente está siendo desprestigiado, porque una película es fantasía, es ciencia ficción, y decir que una información verídica está mostrada en una película en forma de clave puede parecer algo extraño e ilógico, porque con qué intención pueden meter mensajes ocultos que estén diciendo la auténtica verdad, pero que no llegue a nadie. Pues bien, o sea, a esto... Podríamos decir que es una trampa perfecta. Te sueltan trocitos de realidad camuflados en algo que es irreal, para que tú en ningún momento puedas llegar a ver que sí que lo es. Simplemente no lo pasas por alto y ya está. Claro, imagínate que nosotros soltamos una información que te recuerda muchísimo a una película y dices, pero si eso es de Expediente X, ¿qué me está contando este hombre? Ha podido ser puesta a propósito para que tú descartes la información verdadera, para que digas que no tiene ninguna validez que la información que tú me estás dando coincida con una película, porque la película es ciencia ficción, con lo cual lo que tú me estás contando es ciencia ficción. Pero ¿qué ocurre cuando la información que está contada en una película de ciencia ficción del año, por ejemplo, 2018, coincide a la perfección, en forma simbológica, con un libro escrito en 1985 que te está dando claves históricos de vital importancia? Yo creo que ahí es un dato que deberíamos de tener todos en cuenta, que una película posterior está siendo prácticamente emitida para tapar otra verdad. Bueno, hemos hablado un poquito de la obra de este Alexander Eleazar. ¿Qué podríamos decir que quería comunicar este hombre? ¿Cuáles son las bases de su obra? Las bases de su obra, principalmente, está dedicado a contar la historia antigua. La historia antigua que podríamos decir, bueno, ¿y de qué me vale a mí la historia antigua para que me sirva de apoyo para poder realizar un cambio social en el mundo? Bien. Claro, porque ahora dices historia antigua y a todo el que vea este vídeo puede pensar, ahora que se van a poner a hablar de los griegos, de los romanos, de la edad del bronce, ¿qué nos van a contar estos tíos? Claro. ¿Para qué? Pues para mí, usando un símil, el ir hacia atrás en la historia es simplemente como un tirachinas. Hemos ido hacia atrás para lanzarnos hacia adelante, porque como hemos dicho anteriormente, la historia está para justificar la actual situación. Entonces, si conocemos otra historia, vamos a conocer otro aspecto de la realidad en la que vivimos. Y es por ello por la que vamos a intentar explicar la obra de Eleazar. Y quiero también decir aquí a aquellos que nos puedan escuchar que ya conozcan la historia de Eleazar y que están trabajando en divulgar su trabajo y que están divulgando ciertas informaciones y están destripando y están analizando todo, incluso están intentando avanzar en el estudio, que me perdonen si cometo alguna equivocación. Pero quiero decir que aquellas equivocaciones en las que pueda incurrir, me gustaría que hicierais comentarios, hicierais las aportaciones que quisierais, hicierais las aportaciones que creyerais convenientes para poder seguir creciendo y poder llegar a una unión de pensamiento entre todos, no una adoctrinación, sino a una unión que pueda hacer que el pueblo, de una vez por todas, camine hacia su libertad, que en definitiva también es una de las historias que nos cuenta Alexander Eleazar en su extensa obra, que es cómo el ser humano luchó por su libertad y cómo a su vez la perdieron. Pero bueno, poquito a poco. Eso es. Ahora, sin andarnos por las ramas, hemos dicho que vamos a hablar sobre la historia antigua. La historia antigua que todo el mundo conoce, ya sabemos cuál es, la que hemos mencionado antes. ¿Cuál es la que nos cuenta este señor? ¿Qué fechas maneja? Pues ofrece unas fechas totalmente distintas a las oficiales, que aquí hay que decir que dentro de la conspiración,
Para el que no lo conozca, hay una palabrita que se llama OPARS, que esos OPARS significan figuras o, bueno, yacimientos o como lo queramos llamar, objetos que han sido encontrados fuera de lugar. Fuera de lugar y son totalmente desechados porque están fuera de lugar. Quiere decir que si en una época en la que nos dicen que no existían herramientas con, por ejemplo, de hierro, si encuentran en ese yacimiento una herramienta hecha de hierro, es totalmente desechada y apartada, pues porque no coincide con la historia oficial y tiene que ser totalmente apartada para que nadie pueda hacerse eco y pueda hacerse preguntas de por qué está ese artilugio ahí y qué ha hecho que lo lleve ahí. Por eso... Básicamente, evitar un escándalo y mantener el status quo en el que nos encontramos. La primera fecha que podríamos dar es hace 300.000 años. Hace 300.000 años nos cuenta que la vida en esta tierra, pues ya en esta tierra ya estaba habitada. Estaba habitada por la raza Níger, la llama, que sería la raza negra, la que todos conocemos hoy por los negros, o sea, simplemente tal cual, como son ellos actualmente. Dentro de que ahora hay muchos tamaños y muchas fisionomías, porque no todos los negros son iguales. Pero bueno, para hacer un estándar sería eso, la raza negra. O sea, digamos que esa raza negra serían los únicos habitantes naturales humanos de la Tierra, ¿no? Eso es, serían los autóctonos. La siguiente fecha que nos ofrece sería el año 17.000 a.C. Bueno, esto lo corregiré, no sé si es el 17.000 a.C. o 17.000 años desde nuestra era, lo corregiré. Pero bueno, 17.000 años, que fue cuando otra raza de seres humanos llegó a la Tierra. Y esto es otra cosa que puede empezar a echar para atrás a la gente, pero bueno, son cosas que deberíais ir viendo poquito a poco e ir escuchándonos en la medida de lo posible. Sí, esto que acabas de contar parece que tiene un poquito de influencia en una teoría ya por muchos conocida como la de los Anunnaki, ¿no? Sí, los Anunnakis sería pues la versión oficial de este misterio. Porque los Anunnakis prácticamente son conocidos por muchísima gente. Podríamos decir que es la teoría oficial del sistema para tapar una realidad. Siempre es la misma estrategia, siempre usan el mismo patrón. Siempre tienen que coger lo que está pasando de verdad e ir transformándolo un poquito con ciertas informaciones que ellos creen que pues eso es lo que mejor les viene. Y en este caso, la información de los Anunnakis sería ofrecida por un señor que se llamaba Zecharia Sitchin, el cual dijo que había traducido la escritura cuneiforme y de ahí ya sacó pues la historia de los Anunnakis, que en definitiva nos cuentan que es una raza extraterrestre que vino a este planeta pues a esclavizar a la humanidad que aquí había y para explotarla de recursos. Que es un poquito similar a lo que nos cuenta Eleazar, pero con la gran diferencia de que los estudios de este hombre, de Zecharia Sitchin, están ya tirados abajo y se sabe que es mentira, que es un fake, pero sin embargo sigue siendo algo que no hay manera de quitar en las redes. Está instaurado y dentro de la conspiranoia esta sería la versión más oficial de nuestra antigüedad. Vale. Entonces, hemos quedado que los Anunnaki serían como la versión oficial. ¿Cómo se llamarían a estos extraterrestres que vienen hace 17.000 años? Creo que habías dicho. Aquí estaban los negros, los Níger, y aparecen estas personas o estos extraterrestres. ¿Quiénes son? Pues Alexander Eleazar los llama los payos. Los payos, que es una palabra que para nosotros los españoles nos es conocida. Pues esta raza... Gitanos, ¿no? Exactamente, los gitanos claramente saben que el que no es de su raza es un payo. Ya explicaremos de dónde nos cuenta Eleazar que viene la raza de los gitanos, que sabemos todos que la raza de los gitanos es un misterio en la historia oficial. Alexander Eleazar también nos ofrece
una versión de donde ellos salen. Bien, pues hace esos 17.000 años los payos vinieron a esta tierra y se apropiaron de ella, por así decir. Lo que conllevó este acto, conllevó a que otras razas de extraterrestres intervinieran en este globo, que sería la raza de los Bere. Vale, ahora para explicar un poquito, los payos serían, por hacernos una idea, serían las personas que ahora mismo, digamos, los podemos llamar de rasgos asiáticos, que sería gente bajita, de poca estatura, de complexión delgada, pelo negro, liso, y bueno, lo que conocemos actualmente por una persona asiática. La raza Bere sería una raza similar a la nórdica. Has dicho que los payos venían hace 17.000 años. ¿Quiénes son esos Bere? ¿Hace cuánto vienen? Mira, los Bere aparecieron en esta tierra unos 5.000 años después de que aparecieran aquí los payos. Y otra cosa que puedo decir que puede echar mucha gente para atrás, ya que estamos con extraterrestres y demás, hay que decir que el ser humano, y por eso queremos ensalzar esta obra, el ser humano está intentando ser despojado totalmente de su espiritualidad y Dios está siendo totalmente demonizado. La figura de Dios está siendo totalmente demonizada y quieren apartar a Dios de nuestras vidas totalmente. Y los Bere sería una raza que descendería del mismísimo Dios. De ahí, pues ya te digo que pueda empezar a echar a gente para atrás en esta historia. Pero bueno, toda la gente, todas las personas que han empezado con esta historia, al principio también han desechado porque actualmente el raciocinio que tenemos nosotros mismos instaurado en la mente no nos deja entender este tipo de cuestiones. Pero bueno, poco a poco se pueden ir viendo claves que te pueden ir enseñando un poquito el camino por donde debes ir, tomando la información y ir separando un poquito la paja del grano. Vale. O sea, que si recapitulamos un poquito, hemos ya creado una especie de base, ¿no? Los autóctonos del globo, el actual planeta en el que vivimos ahora, que serían los Níger, los que vivían aquí. Los primeros visitantes, los payos, gente bajita, con un color de piel más o menos amarillento, pelo negro. Y los terceros serían los Beres, gente así más de estilo vikingo, fornido, fuerte, con barba, velludo, rubios y grandes. ¿Qué pasa con estas tres razas? ¿Qué ocurre entre ellas? Bueno, pues aquí es donde se empieza a complicar todo un poquito, y es porque también mucha gente, pues el tema extraterrestre lo tiene un poco como de ciencia ficción. Pero bueno, hay que decir que planetas similares al nuestro hay millones en el universo. No es nada raro que pueda haber otro tipo de civilizaciones igual que nosotros. Hubo una guerra en las galaxias. Y en esa guerra, Dios decidió partir el universo, ya no el universo, partir nuestra galaxia en dos zonas. La parte izquierda y la parte derecha. Y de ahí empezarían a venir todas nuestras ideologías de la parte derecha y la parte izquierda. Él partió la galaxia en dos y dijo que ninguna de las dos razas, Bere y Paya, cruzara la frontera y ocupara planetas que no entraban dentro de su territorio. Cosa que los payos decidieron saltarse a la ligera, porque los payos con Dios digamos que no se llevan muy bien. Una de las cosas que hicieron fue intentar ocultarse. Y para intentar ocultarse, eso lo puede comprobar cualquiera, la Tierra está llena de ciudades subterráneas, que no sabe nadie de dónde han salido esas ciudades, ni quién las hizo, ni nada, simplemente un misterio. Se habla de que países, ciudades enteras están interconectadas por túneles y nadie sabe explicar
por qué pasó eso. Entonces Eleazar nos da la visión de que ellos cuando llegaron aquí pues tenían miedo al ojo de Dios, al que todo lo ve, y les descubriera de que estaban en este globo y les pues infringiera un castigo, porque Dios, digamos que a partir de ahora es como el jefe, ya no un alma extracorpórea que no está definida, una energía, porque ahora mismo la gente que sigue en su interior creyendo en Dios, pero no lo puede reconocer porque actualmente la palabra Dios está, como hemos dicho, demonizada, pues dice que hay algo, que hay una energía o que hay algo que nos une. Bien, pues Alexander Eleazar lo que nos quiere decir es que ese algo que nos une es una persona, es alguien físico, no de la forma que conocemos ahora mismo a una actual persona normal que a los 60 o 80 o 100 años se muere, pero bueno, no deja de ser una persona. Entonces, esta explicación que él nos da es que esas ciudades y esos túneles fueron construidos por los payos y fueron construidos para evitar el control de Dios. Cuando a lo largo de los siglos se dieron cuenta de que Dios no hacía nada, que es como pasa ahora, que no le tenemos miedo a Dios porque crees que Dios no existe, pues porque tú cometes un pecado y nadie te castiga, ¿no? Tú cometes un pecado y nadie te castiga. Entonces, pues, pecado tras pecado, pues puedes... Las típicas frases de si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya miseria y guerras? Efectivamente, entonces ellos empezaron a perder el miedo y salieron a lo que es a la superficie y pues tomaron el control de todo el planeta y empezaron a ejercer su dominación sobre la raza níger, que era una raza, podemos decir, más ingenua, más no que sea menos inteligente ni nada, sino simplemente es que la maldad no estaba en ella. Más inocente. Exactamente, se dejó dominar y se dejó llevar por lo que aquel hombre, como nos dicen muchas historias antiguas y eso, pues se dejó llevar por seres que venían de las estrellas, seres que habían venido en naves. Para gente que vivía en taparrabos, imagínate, pues fue un salto evolutivo. No tuvieron que hacer grandes cosas con la raza negra para que pudieran entrar por el área. A lo que llevó que Dios tomara una decisión y hiciera llamar al que era el rey de un planeta, ¿vale? Que era el rey de los Elen, del planeta Eduen, ¿vale? Igualmente digo que si me equivoco en algo, por favor, perdonadme. Bueno, llamó a otras personas que eran muy importantes. Una de ellas era su hija, la cual es conocida por María. Otra era Margot, que era también reina, creo, en otro planeta, y llamó también a Margot, que también procedía de otro planeta. Y les encomendó que vinieran a esta tierra y pusieran un poquito de orden. Porque hay que decir que como este planeta no le corresponde territorialmente a los payos, pues aquí para empezar no pintan nada. Y habría que echarles, pero bueno, esa filosofía tampoco del Bere tampoco está en ser drástico y de echar a nadie. De hecho, los Bere intentaron educar, ya explicaremos también todo ese tipo de palabras, educar a los payos y que siguieran un modo de vida acorde a la naturaleza y no un modo de vida destructor, que lo único que hace es apropiarse de los territorios y dejarlos lo más arrasado posible simplemente mirando sus intereses. Bien, pues ya hemos sentado las bases. Tenemos un personaje, tenemos una obra y tenemos 3 razas en nuestro planeta. Quisiéramos decir también por qué esta historia queremos llevarla al público y hacerla conocida. Es porque si no tenemos un objetivo común, si no tenemos una historia común y si no tenemos algo que de verdad una a las personas, jamás podremos ser un pueblo unido y que ese pueblo luche por su propia liberación y que esta opresión acabe
Es como los árboles. Si un árbol no deja profundas sus raíces, nunca podrá elevar su tronco y tocar la luz del sol con las hojas de su copa. Sí, han despojado a las personas normales como nosotros, lo han despojado de sus raíces. Y al no tener raíces, no tenemos una buena base con la que crecer hacia arriba y poder llegar lo más alto posible. Y por ello quisiera hacer una reflexión para todos, que yo la veo muy importante, y la quisiera hacer en relación a nuestra propia familia. Yo quisiera hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ir hablando y de por qué tenemos que ir tomando el control del salud, dinero y amor. Y el amor, que es algo que creemos todos que no nos tocan prácticamente nada, porque eso cada uno en su casa hace lo que quiere. Hay que decir que el modo de vida humano no es el modo de vida que llevamos actualmente. El modo de vida humano normal y natural es un modo de vida tribal, un modo de vida en el que el común es básicamente una pieza fundamental de la vida de las personas. Algo que está totalmente siendo igualmente demonizado. Todo lo que sea algo en común está mal visto. Y las formas tribales están vistas de forma igualmente subdesarrolladas. Una sociedad que se base en tribus está considerado, pues eso, atrasado. Cuando en realidad una tribu, una familia, un clan, algo extenso en tu vida de lazos familiares y afectivos, es algo que el poder teme terriblemente. La familia ha sido totalmente relegada a un núcleo familiar muy pequeño, en el que básicamente son tus padres, tu madre, tu abuelo y tu tío, poco más. Cuando la familia, lo que es tu propia familia, es algo muy extenso y es algo que podría sentar las bases para que el territorio, en este caso el nuestro, el de la península ibérica, sea un territorio totalmente libre de ataques externos. ¿Por qué? Porque al haber un conjunto de grupos de personas que luchen por un mismo objetivo, que sería algo tan sencillo como defender nuestro territorio, es prácticamente indestructible. Y por eso están intentando romper continuamente cualquier lazo afectivo que te pueda unir a tu vecino o a cualquier persona que esté cerca. Buena reflexión. Bueno, pues ahí se la dejamos a los espectadores. Si tienes algo más que añadir antes de que nos veamos en el siguiente capítulo. Nada más que decir que la libertad no se pide, la libertad se toma. ¡Viva Iberia! Y viva Iberia.